Creo que terminamos nuestra temática sobre el carácter de Dios, tal vez en unas 3 temas más. Yo quiero hablar simplemente de el futuro, las plagas y cómo culmina el conflicto cósmico, cómo se va a acabar y cómo va a acabar de una manera que es consistente con el carácter de Dios, que no destruye, que no mata. Hay 4 detalles que yo veo en todo esto, en esto de Israel matando. El primer detalle es que ya la ley de Dios eterna, que es su carácter, ya decía no matarás. Entonces ya con esto me da mucha información del problema que es de ellos estar matando, ya que este mandamiento existía desde antes, porque es parte de la agenda de Dios. Pero hay otro punto que veo, es que Dios sí le adelantó también en Génesis 9, 5 y 6. Dice, porque de ciertamente demandaré la sangre de vuestra vida, de mano de todo animal y de mano de todo hombre, su hermano la demandaré, y el que derramare sangre de hombre, por el hombre será derramada su sangre. Eso se le dijo a Noé antes de que Israel estuviera en estas cosas. Lo otro que veo es que Caín mató a Abel, y todo el mundo cree que ese es un caso horrible. No entendemos por qué no ven lo mismo con la matanza de los amorreos, porque todo el mundo entendía que esta actitud de Caín era mala. Entonces hay un problema que ha entrado en la mente de los santos, es creer que hay gente buena que debe ser tratada bien y malos que hay que tratar mal. Creo que eso ha jugado un papel peligroso que todavía lo tenemos. Todavía tenemos mucha gente cristiana que cree que los buenos se merecen buen trato, pero que los malos se los debe tratar de otra manera, y esperan ansioso que Dios salga para que opere contra estos malos. Veo que ese concepto ha calado mucho en la mente de la gente. Cree que el malo pues está muy bien, con él sí está correcto que se le haga. Y otra última cosita es que veo que de los 12 espías, ellos 10 fueron los que dieron las pautas para que en el informe que dieron del trabajo de espía, la nación se sublevara contra el proyecto de tomar la tierra en ese tiempo. Es decir, el proyecto mismo de ellos, de los espías, él fue la herramienta para disuadir el pueblo de tomar la tierra. El informe de ellos es el que proveyó las consecuencias, la herramienta para que el pueblo dijera que no se podía tomar. O sea que el proyecto humano siempre cosecha el fracaso. Y notemos que la reacción al reporte de los espías nos confirma la idea que ellos tenían en mente que ellos eran los que iban a hacer la conquista, que no era Dios, que no era el proyecto de Dios el que iba, que ya ellos estaban en ese set, en ese marco de pensamiento. Es un trabajo que nosotros tenemos que hacer. El reporte de los espías nos confirma que nosotros no podemos hacer ese trabajo. Y si nosotros no lo podemos hacer, entonces el trabajo se queda sin hacer. Ellos pudieron haber dicho, aún después del reporte de los espías, por ejemplo, es un trabajo que no podemos hacer, esta gente son más poderosas que nosotros. Pero en realidad no somos nosotros que vamos a conquistar la tierra, es Dios. Así que sigamos adelante. O sea, el hecho que ellos en cada uno de esos puntos de decisión escogen a mal, me dice, es fácil para cualquiera descubrir en qué marco de pensamiento ellos están, de qué forma están enfocándose al problema. Que ellos no están contando con Dios ni con plan de Dios para la conquista, que ellos le tienen a Dios un departamento allí es donde Él trabaja, pero en este departamento no contamos
Dios no tiene papel, no tiene rol, a Él lo quitamos. Bien, ¿algún comentario más? Buenos días a todos. Doctor, yo quería hacerle una pregunta. Adelante. Cuando los hijos de Israel estaban Creo que la perdimos, hermana Alcira. Si nos escucha y puede hacer su pregunta de nuevo. Tal vez se puso en mudo sin querer. ¿Puede checar eso? ¿Alguien más mientras nuestra querida hermana Alcira puede arreglar el audio? ¿Alguien? Quiero mencionar que Dios toda la cosa la hace que sean visibles, porque la nota que asustó a la nación de Israel para tomar la tierra fueron los gigantes. Esa fue la nota más peligrosa. Dice, nos vemos como langostas. Y Jehová pues siempre opera, y David mató a Goliat y peleó después con los gigantes, que eran los mismos. En otra ocasión mataron una cantidad de gigantes. O sea, todo queda claro que no eran invencibles. Y luego, además, vimos que Caleb, a 80 años, esa es la tierra que él pide, que le asignen. Él quiere ir y derrotar a los gigantes. Y lo hace. Amén, amén. Sí, ese deseo del hombre de erradicar el mal por la fuerza, como dices tú, este movimiento, José, que se ha visto ya bien claro. Hay que tener mucho cuidado porque, pues, la mayoría de los cristianos así pensamos, pero decirles directamente que es del maligno los escandalizaría, los asustaría tal vez, si no entienden todo el contexto. Entonces, hay que demostrarles quién es Dios. A Jesucristo le hicieron lo mismo, por eso lo violentaron, lo mataron, porque no quisieron su plan. Y cuando Cristo muere, hay pocos cristianos. Y cuando Él regrese, ¿cuántos lo vamos a entender de verdad? ¿Cuántos estamos entendiendo ese plan? Entonces, hablar a la gente con cariño y con amor, como lo hemos estado haciendo, ¿cuánto tiempo no nos ha costado? Y hemos estado desarrollando y conociendo a Dios. Entonces, tengámosle, el punto que quiero hacer es tengámosle paciencia y amor y cariño a las personas, aun cuando no entienden y dicen que no y que Dios va a venir a matar. Porque si son sinceras, y creo que la mayoría lo quieren ser, lo son, lo somos, van a entender una vez, hay un clic que pasa en la mente cuando uno empieza a entender a Dios, a conocerlo, y ahora ya no hay barreras para limitarnos. Ya no somos luteranos o ya no somos adventistas nada más, ya no somos X o Y, ahora somos de Cristo, verdaderos cristianos. Y ese es el punto que yo quiero hacer, que no oremos por las personas que vamos a convertir y no nos escandalicemos de que a lo mejor no nos entienden al principio. Si ellos quieren, van a seguir insistiendo. Soy sincero, a mí me costó entender, pero en ese querer uno entiende mucho mejor y es mucho más fácil después estar en completa paz con Dios. Ese es el punto que quería hacer. Gracias, Agustín. Yo quiero, creo que vi que la hermana Alcira entró. Permítame decir esto. El movimiento a favor de armas, de derecho aquí en Estados Unidos, de portar armas, está creciendo a una
velocidad enorme. Hay, la última estadística que leí, hay más de 350 millones de armas en manos privadas. Estoy hablando rifles, armas largas, armas repetidoras. Y la cantidad de munición que se ha vendido y que se vende son en los billones. Está agotada, José, está agotada en realidad. Este es el punto que quiero hacer. Es un porcentaje pequeño de la población. Cuando usualmente se da esta estadística, se dice que se distribuye, esto es un promedio de 3 armas, por ejemplo, por familia. La realidad es que es un porcentaje pequeño de la población, es menos de un 20% de la población que tiene todas estas armas. Yo les voy a decir una característica que la define a esa población. Todos son cristianos. Todos son cristianos. Esta gente cree, está convencida en que los malos hay que matarlos y que el reino de Dios hay que neutralizarlos por lo menos. Que el reino de Dios Dios cuenta con ellos para avanzar su reino. Que ellos están avanzando el reino de Dios. Que cuando usan violencia, por ejemplo, contra aborcionistas, ellos están avanzando el reino de Dios. Cuando matan a aborcionistas, están avanzando el reino de Dios. Que cuando le hacen daño a cualquier ingrediente que ellos entienden son contrarios a las leyes de Dios, que violan las leyes de Dios, con el uso de la violencia, ellos están haciendo la obra de Dios. Que el reino de Dios se avanza con la sangre de los enemigos de ese reino. Eso es un movimiento grande y poderoso en esta nación. Y ese es, todo surge, todo nace. La historia de la cristiandad por siglos es esa. Usted solo tiene que mirar y ver fotos y testimonios históricos. La Primera Guerra Mundial, la primera gran guerra donde hubieron muertes a escala industrial en una guerra. Usted veía a los, sacerdotes y pastores alemanes bendiciendo las tropas y asegurándoles que Dios estaba peleando con ellos. Y luego veía a las tropas inglesas y francesas por el otro lado recibiendo exactamente la misma garantía y seguridad. El que Dios avanza su reino a través del uso de las armas, este movimiento político fuerte, poderoso en esta nación. Yo no estoy diciendo esto para que nos asustemos o nos alarmemos, lo estoy diciendo para señalar el hecho de que esto es relevante hoy, ahora. Es el corazón del conflicto cósmico. Es quién es Dios, cómo avanza Dios su reino, cómo se vence el mal. Son preguntas de actualidad real. Y este conflicto se va a ir agudizando a medida que nos acercamos al fin. Dios necesita gente que viva su vida, testifique, abogue a favor de su carácter revelado en Cristo. Yo veo que Alcira está allí, ya no sé si puede conectarse y hacer su pregunta. Adelante, Alcira, si usted está, le vamos a dar este tiempo porque usted lo había hecho antes. Doctor, veo que ya no tiene el micrófono habilitado.
Ya. Bien, entonces lo dejamos para el próximo sábado, o si gusta escribirnos por el chat, hermano Arcina, tomaremos nota y el próximo sábado lo haremos. Vamos. ¿Será que alcanza una pregunta? ¿Será que o otro día? Adelante, Jorge. Dios le bendiga. Basado, hermano, entiendo yo un poquito, pues no sé, quería que me aclararan esta parte. Basado al plan de Dios sobre la tierra prometida que él le había dado a los primeros que tuvieron. ¿Cuál sería el plan que Dios quería que ellos tomaran esa tierra sin que hubiera guerra? Esa es mi pregunta. Muy bien. Gracias, Jorge. Ya lo leímos. Está en Éxodo capítulo 23. Éxodo 23, verso 27. Dice, yo enviaré mi temor delante de ti, le está diciendo a la nación, y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al heveo, al cananeo y al eteo de delante de ti. No los echaré de delante de ti en un año para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco yo los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes la tierra. No hay espada envuelta aquí, no hay fuerza. Aún estos pasajes, recordemos el principio que ya hemos estudiado, que Dios usa estos verbos, no estas acciones verbales, no como están en las definiciones en el diccionario. No envuelve el uso de la fuerza, no envuelve el uso de la coerción. El que hace mal y la gracia de Dios, Dios les quitará un terror, una ansiedad que solo Cristo ha saboreado en su plenitud. Así que vemos, no hay coerción, no hay fuerza, no hay espada envuelta en el proyecto de Dios. Así es como Él quería que ellos poseyeran la tierra. Ok. O sea, que era basado a su obediencia o a la oración, hermano, pregunto. Es basado en que la gente misma se iba a aterrar. Oh, okay. El ser humano, cuando la gracia de Dios, cuando echa a Dios, cuando dice el apóstol Pablo, hasta que el refrenador sea quitado de en medio, cuando quita a Dios de en medio, queda sin protección, queda vulnerable al destructor. El mal se autodestruye. Dios no tiene que venir a hacer nada, nadie tiene que venir a hacer nada. Esa gente sale de allí aterrada, como acabamos de leer. Sí, señor. Uh-huh. Muchas En otras gracias. palabras, Dios los aterra viniendo como vino hacia Faraón, tratando de salvarlos. Y es ese rechazo último el que quita al refrenador de en medio. Nosotros, así que a esa gente le entra un terror, pero ese terror del que leemos, que le dicen a las piedras, cáiganme encima, mátenme, destruyanme, es el terror que mató a Jesús. El que lo hizo que se le quebrantara el corazón en la cruz. Ese es el terror que va a experimentar en la segunda venida todo el que rechaza, no tolera ver a Dios. Dios lo aborda, su presencia viene con la intención de salvar y redimir. El rechazo hace que el efecto que tenga sobre la persona es un efecto aterrorizante. Sale huyendo la persona.
Doctor, usted mencionó que a Jesús lo mató ese terror. Correcto. Entonces, el pecado mató a Jesús. No, Jesús no entregó su vida permitiéndole al pecado que lo matara. ¿Cómo está eso, doctor? Ok, el mecanismo de la muerte, Jesús murió, él dice, nadie toma mi vida, yo la doy. Jesús la da. Pero el mecanismo de cómo él muere, alguien tiene que morir de algo. Jesús murió de eso murió Jesús. Y ese terror es el que mata. Sin la intercesión de la gracia de Dios, sin la interposición de Dios, si Dios no está en medio, el pecado destruye y destruye instantáneamente. Eso es verdad para ti y para mí hoy también. Si un ser humano se logra ver como es, es que a sí mismo clama, grita, ruega que las rocas le caigan encima y lo maten. No, la vida no se tolera un instante. Esa experiencia le pasó a Jesús. Eso fue lo que lo mató. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Fue la carga de mi pecado lo que lo mató. El que no conoció pecado se hizo pecado. Y al retirarse, el sentirse abandonado por Dios, ese telar que se desgarró, como lo describe la señora White en El deseo de todas las gentes, esa separación de lo que eran uno, esa ausencia, eso fue lo que lo mató. Está allí en El deseo de toda la gente, lo puede leer en el capítulo de la crucifixión. Jesús no murió de fallo respiratorio, que es la causa, es como todo crucificado muere. La evidencia está que cuando le metieron la lanza salió agua y sangre. Jesús murió del corazón, un corazón quebrantado. Y ese quebrantamiento, lo mismo que lo hizo sudar sangre en el Getsemaní, es ese terror que produce el retiro de Dios. Ya, gracias, doctor. Bien, agradecemos su participación. El tiempo se nos fue, va que vuela, pero por eso le invitamos a que esté con nosotros los sábados y los demás días y así juntos poder seguir escudriñando y conociendo a nuestro Dios. Le damos gracias al doctor Acevedo, a José, a todos ustedes y vamos a continuar.